Y ahora sí, estamos en contacto con la doctora Irene Massimino, abogada especializada en Derecho Penal Internacional y Derecho de los Derechos Humanos, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Indiana, en los Estados Unidos. La señora Massimino se ha desempeñado como relatora del Tribunal Superior de lo Penal de la provincia de Buenos Aires, donde se centró en casos de violencia institucional, brutalidad policial y violencia de género, muchos de los cuales se convirtieron en jurisprudencia líder y se hicieron conocidos internacionalmente por su contribución a los derechos humanos. Trabaja activamente en los campos de conflictos internos e internacionales, violaciones de derechos humanos y crímenes atroces, especialmente genocidio, en relación con las experiencias de Argentina, Armenia, Artsaj, entre muchos otros. Ha servido en delegaciones internacionales de investigación y misiones de observación de juicios. Fue cofundadora del Instituto Lemkin para la prevención del genocidio. Irene Massimino ha impartido diversos seminarios, cursos y talleres sobre derecho internacional, derechos humanos, penología, criminología y derecho penal internacional. Ha recibido premios y reconocimientos por su trabajo y compromiso. Bienvenida, doctora Irene Massimino, a Audición Gomidas. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias por la generosa presentación y bueno, por tenerme una vez más acá. Es un placer compartir este momento con ustedes y todos los oyentes. Gracias. Muchas gracias por el contacto. Sabemos que el 17 de enero de este año de 2025 comenzó un falso juicio de la dictadura de Azerbaiyán contra el exministro de Estado de Artsaj, los presidentes de la República de Artsaj, el presidente de la Asamblea Nacional de Artsaj, el exministro de Asuntos Exteriores de Artsaj, el comandante del Ejército de Defensa de Artsaj y el comandante adjunto de las Fuerzas Armadas de Artsaj. ¿Cómo es posible llegar a esta instancia de juicio falso? ¿Qué significa que sea un juicio falso? Bueno, es posible en dictaduras como bien lo dijeron ustedes, pues dictaduras como la de Azerbaiyán. Es un gobierno autocrático que viene gobernado, seguro los oyentes ya saben, pero bueno, simplemente aclaro que está gobernado por la misma familia desde que obtienen la independencia de la Unión Soviética, y bueno, solamente donde todas las elecciones están arregladas y donde también hay persecución interna y no solamente contra los armenios, ¿no? Entonces, en países como esos, aparte con una historia en particular hacia la identidad armenia, es posible llevar adelante estos juicios absolutamente ilegales, contrarios a toda la normativa de derecho internacional, especialmente la normativa internacional de los derechos humanos, y bueno, sin ninguna posibilidad de observación internacional. Yo sugerí mi persona, me voluntarié, digamos, para formar parte de una misión de observación de los juicios, pero bueno, no obtuvimos respuesta por parte de Azerbaiyán, lógicamente. Así que en ese contexto es posible. Y en el contexto donde la comunidad internacional le ha dado la espalda a Artsaj en particularmente, pero bueno, a todos los armenios, ¿no? Entonces, lamentablemente, con todas esas circunstancias, hace que estemos en esta instancia donde, bueno, hay juicios contra prisioneros políticos, son juicios netamente políticos, donde, bueno, Rubén Vardanyan, ex secretario de Estado, está en una huelga de hambre, donde las fotos que circulan por internet evidencian un grave estado de salud, lo más probable con torturas, como ya han declarado prisioneros de guerra que fueron liberados posteriormente. O sea que la situación es muy apremiante en este momento. Ahora, en esto de que están sucediendo juicios falsos que, como bien decías, son ilegales, ¿qué garantías deberían tener los imputados y cuáles se están cumpliendo y cuáles no se están cumpliendo? En particular de los juicios, porque no sabemos nada, más que lo que, como decimos en la Argentina, lo que uno puede tocar de oído, porque no hay información alguna por parte de la justicia ni del gobierno de Azerbaiyán.
Los juicios sabemos que son en tribunales militares, primera grave violación a los derechos humanos, a puertas cerradas, juicios penales a puertas cerradas son otra grave violación a los derechos humanos, solo en circunstancias excepcionales pueden realizarse. Entendemos que los abogados defensores, y vuelvo a repetir, esto es simplemente, hay cosas que no puedo, sobre las que no puedo hablar públicamente, ¿no? Pero la información que circula así un poco a viva voz es que hay abogados locales, lo que también implica, más allá de la voluntad que puedan tener los abogados en cumplir con el derecho de defensa y el debido proceso, lo hacen en un contexto de una dictadura, o sea que uno presume que la libertad de ejercer plenamente el derecho de defensa no está garantizada. Perdón, doctora, para comprender, sí. Entonces, los abogados que están defendiendo a los presos armenios son azerbaiyanos. Azerbaiyanos, sí. En principio habría, por lo que tengo entendido, algunos que son elegidos, es decir, que no serían defensores oficiales. Obviamente, vuelvo a repetir, en el contexto de una dictadura, defensor oficial, por más que tenga la voluntad, que bueno, es difícil, pero bueno, no quiero entrar en especulaciones de voluntad, ¿no? Pero bueno, en el contexto de una dictadura es muy difícil que un abogado oficial, es decir, un defensor oficial, pueda ejercer plenamente el derecho de defensa de un imputado, especialmente un imputado de identidad armenia, y a eso sumarle miembro del gobierno de Azerbaiyán, miembro del gobierno de Artsaj, donde Azerbaiyán ha intentado por todos los medios, bueno, finalmente cometió un genocidio, pero ha intentado por todos los medios coartar de manera absoluta el derecho a la autodeterminación de Artsaj, y bueno, finalmente el genocidio que ya sabemos del año 2023, ¿no? Pero bueno, hay algunos que pareciera, conocimiento que tengo, son elegidos, pero son también azerbaiyanos, o sea, y también, como vuelvo a repetir y dije al inicio, es una dictadura en todo sentido, que incluso para quienes viven en Azerbaiyán y quienes puedan oponerse políticamente al gobierno o puedan pertenecer a otras minorías, también hay persecución. Entonces es difícil pensar, si no imposible, en garantías al debido proceso legal en el contexto de un juicio criminal, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, es tan apremiante la situación. Son prisioneros políticos en Bakú, que formaron parte del gobierno de Artsaj. Bueno, es una cantidad enorme de circunstancias que agravan la situación. Podría cuestionarse grandemente que se cumpla el derecho a ser oído del imputado, teniendo abogados que son azerbaiyanos, sabiendo la situación interna de Azerbaiyán, la persecución que hay interna por seguir lo que es la idea de dictadura que hay allí dentro. Por lo tanto, se cuestiona el derecho a ser oído, también el derecho a que pueda llegar a entender el proceso que está pasando los imputados, porque ¿en qué punto puede llegar a entender el imputado un proceso que asumo debe estar en idioma azerbaiyano? Si se le traduce a los imputados todo lo que es el proceso, ¿se sabe sobre eso o no se sabe absolutamente nada? No, la verdad que en lo personal no tengo conocimiento, no. Por empezar, ya el hecho de que son juicios en el fuero militar, es decir, ellos son civiles, ¿no? Ajá. Entonces, ya que sea el fuero militar, obviamente es una enorme preocupación. El fuero militar es un fuero de exclusividad. Yo formo parte, justamente, soy como fellow, se dice, no sé cómo sería la traducción, pero como una invitada especial a formar parte del Instituto Nacional de Justicia Militar en los Estados Unidos, donde justamente se analizan estas cuestiones. Yo me he comunicado con ellos por este tema y han accedido a realizar un comunicado público, porque es gravísimo que esto sea en el fuero militar, ¿no? Es muy extremadamente grave. Y por otro lado, a puertas cerradas, ¿no? Entonces también la publicidad de los juicios penales es la regla, es decir, los juicios penales por regla deben ser públicos. Y bueno, el hecho de que el organismo, es una organización no gubernamental con sede en los Estados Unidos que decidió
costear los gastos para ir para que un grupo de personas fuéramos, un grupo de abogados especialistas fuéramos a Azerbaiyán, es el Center for Truth and Justice, que trabaja en muchísimos de estos temas armenios, y bueno, justamente la idea era, en este contexto, ver si podíamos de alguna manera monitorear y ver lo que estaba sucediendo. Cabe destacar que no solo yo, sino otras 2 mujeres argentinas muy comprometidas con los derechos humanos, se voluntariaron. Una es Ana María Careaga, que es ex detenida desaparecida ella misma de la dictadura argentina, pero bueno, ni siquiera obtuvimos respuesta por parte de la Embajada de Azerbaiyán en los Estados Unidos. Entonces ya ahí notamos que, sin yo tener conocimiento de qué es lo que saben y qué conocimiento tienen, que no creo que sea exhaustivo sobre los cargos que se les imputan, etcétera, pero más allá de eso ya hay 2 cuestiones fundamentales, que es el fuero militar y juicios cerrados, ¿no? Entonces ya eso, y la falta de posibilidad de que cualquiera pueda asistir, es decir, si se cumplen las reglas del debido proceso, no debería haber ninguna oposición. Como lo mencionaron, yo estuve en otros juicios, he hecho misiones de observación de juicios, y es algo muy común y donde los estados en general, que no tienen el temor de garantizar reglas del debido proceso, o que no tienen el temor de ser monitoreados en esta garantía, lo permiten. Son muy bienvenidas estas misiones en general. Pero bueno, era de sabido que Azerbaiyán no lo iba a permitir. Así que efectivamente, no sé con quién estoy hablando, Gariné o Romina, cualquiera de las 2, pero es imposible que sepan con exhaustividad ni los cargos, ni que entiendan todas las reglas, ni que se garantice la posibilidad de apelación, ¿no? Hay que ver el fuero militar también en Azerbaiyán, cómo funciona, si hay una posibilidad no creo que tenga, ¿no?, la posibilidad de apelación de un fuero ordinario, penal, o sea que es realmente gravísimo, y con, lógicamente, el riesgo de sentencias de cadena perpetua, ¿no? A priori se ve la predisposición que tiene Azerbaiyán de que no quiere recibir ayuda externa. Ahora, minutos atrás comentabas del silencio internacional que hubo en toda esta situación de Artsaj. ¿Cómo podría haber cambiado la situación de no haber existido ese silencio internacional? No estaríamos donde estamos hoy, calculo, yo por lo menos quiero pensar que los arsaksíes o armenios de Artsaj todavía podrían estar habitando sus tierras ancestrales. Para los que nos escuchan y quizás no sepan, aunque estoy segura que saben más que yo, pero bueno, han habitado esas tierras por más de 3.000 años. Entonces, con todo lo que ello implica, la enorme representación cultural que han tenido y la enorme conexión con la tierra. Así que yo creo que no estaríamos en esta situación si la comunidad internacional hubiera apoyado el reclamo del derecho a la autodeterminación, no solo por la guerra de 2020, sino mucho antes, ¿no? O sea, el pedido de independencia y el ejercicio del derecho a la autodeterminación tiene décadas en Artsaj. Entonces hubiéramos obviamente estado en una situación completamente distinta. Pero a partir del 2020 también ha habido una indiferencia muy grande de la comunidad internacional en cuanto a los sufrimientos de los armenios, los crímenes internacionales que se cometieron durante la guerra, todos los conocemos. Bueno, después los juicios ilegales contra los prisioneros de guerra, algunos sentenciados a 20 años de prisión. Uh-huh. O sea que es una seguidilla de crímenes por parte del Estado de Azerbaiyán que la comunidad internacional ha decidido voluntariamente ignorar, no por desconocimiento, porque públicamente, y no soy la única, está lleno de personas hablando del tema. Sabemos que el ex fiscal de la Corte Penal Internacional, Moreno Campos, Juan Méndez, hizo también un informe sobre genocidio en Artsaj. Se ha hablado muchísimo de esto durante el bloqueo, la comunidad internacional estaba al tanto de lo que sucedía, y bueno, por eso digo que es una decisión voluntaria, ¿no?, de ignorar, porque de ignorar la situación, y no es una decisión basada en la ignorancia, justamente porque todo el mundo conocía. O sea que eso quizás es lo más triste y preocupante de todo, porque ahora lo vemos de nuevo. Sabemos, y es público, que Rubén Bardanian entró en una huelga de hambre,
y bueno, creo que el apoyo de la comunidad internacional a los armenios detenidos sería muy importante para negociar y lograr su liberación. Sabemos también que en este hecho de publicidad de los hechos que sucedieron en Artsaj, el Instituto Lemkins estuvo en el tema, estuvieron realizando alertas para prevenir el genocidio. Se estuvo viendo durante todos estos años esas alertas que realizaron, las publicaciones. Ahora, ¿qué hechos y qué condiciones se toman en cuenta para alertar sobre un eventual genocidio? Hay muchísimo, en particular hay un framework, que no está la palabra, perdón chicas, en inglés, es como una guía sería que tiene Naciones Unidas sobre prevención de atrocidades masivas, y bueno, hay muchísimas circunstancias objetivas que se tienen en cuenta para determinar la posibilidad de un genocidio. En el caso particular de los armenios es la historia de persecución que han sufrido desde mucho antes de 1915. Siempre digo que 1915 es el momento que se toma como quizás la epítome del genocidio, pero comenzó mucho antes, ¿no? Con las masacres hamidianas y la persecución a los armenios en general. Y bueno, lo he dicho ya en repetidas veces, incluso en el Parlamento Europeo, que esto es una continuidad de aquel genocidio, y cuando lo miremos en términos históricos, no nosotros que no vamos a estar, pero cuando esto se lea de acá a muchos años, como hablábamos con un colega la otra vez, colega de origen armenio, yo no tengo origen armenio, chicas, de los Estados Unidos, hablábamos de este tema y decíamos que se va a ver como una continuidad, ¿no? Porque en 90, 100 años, ciento y pico de años, no es tanto en términos históricos. ¿Qué hechos y además demuestran? Las lógicas de violencia son las mismas. Perdón, Romina o Karine. Sí, Karine. Karine, que es colega tuya también, Irene. Ah, perfecto. ¿Qué hechos demuestran que hay una continuidad de un genocidio? Bueno, primero los perpetradores, ¿no? El origen de los perpetradores, el tipo de violencia que se lleva a cabo, la víctima. O sea, nos damos cuenta, ¿no? Incluso hasta Erdogan dijo como que eran el resto de la espada, ¿no? Los que no habían muerto, la expresión hacia los armenios, expresiones similares, ¿no? Como salvajes, vamos a echar como perros, que eso decía Aliyev, publicado, ¿no? En su página de internet. Si hay algo que hay que reconocerle es la transparencia, siempre lo digo, en cuanto a sus intenciones, porque están publicadas en la página de president.az, a las que todo el mundo puede acceder. Por eso también hablo de del enorme conocimiento que debería tener al menos la comunidad internacional al respecto. Los tipos de violencia también, se ve en muchos casos la violencia contra los prisioneros de guerra era particularmente contra la identidad armenia, lo expresaban públicamente en los videos que circularon, no por todos lados, estuvo expresado por los soldados de Azerbaiyán. Y los soldados de Armenia también, que los hacían grabar videos expresando... Exacto, que los obligaban a decir, por ejemplo, que Artsaj es Azerbaiyán, sí. Y bueno, Karabaj es Azerbaiyán, etcétera. Una violencia muy basada en la identidad de la víctima. Entonces, todas esas cuestiones, después en el contexto, lógicamente, del derecho a la autodeterminación, ya hablando más en términos políticos, el derecho al ejercicio de ese derecho por parte de Artsaj, que cabe decir que tuvo elecciones, que tuvo un gobierno democrático completamente diferente a lo que vemos, lógicamente, lamentablemente en Azerbaiyán. Entonces, todo eso da alertas, ¿no? La guerra, después, bueno, el inicio de la guerra, de una guerra de agresión por parte de Azerbaiyán hacia Artsaj, y bueno, luego el bloqueo daba indicios de que, bueno, el genocidio es un proceso, ¿no? No es un hecho, y tampoco requiere que lamentablemente hemos visto, y tampoco quiero entrar a especular demasiado ni hablar tan teóricamente del tema, pero siempre se espera que el genocidio tenga una cantidad de muertes enorme, ¿no? Entonces siempre lo reducimos en números. Y hay formas de genocidio muy distintas que están amparadas en la Convención, y una de ellas es aplicar actos que impliquen la destrucción física del grupo, ¿no? Que para mí eso incluye el genocidio cultural.
Y eso fue lo que hizo Azerbaiyán durante los 9 meses del bloqueo. Aplicó medidas para que finalmente el grupo en sí fuera destruido, porque fue destruido. O sea, hubo una destrucción total, ni siquiera parcial, total, de los armenios de Artsaj, porque fueron absolutamente expulsados. Es decir, ya no son más armenios de Artsaj, son armenios de Artsaj en el exilio, no están unidos, se van separando, algunos se van a Rusia, otros quedan en Armenia, otros emigran a otros lugares. O sea que hubo una destrucción física del grupo, ¿no? Aunque biológicamente los individuos miembros del grupo sigan existiendo. Entonces eso me parece importante también de aclarar, porque si no, siempre estamos como que, bueno, como no murieron todos, no es genocidio. Y originalmente la idea de Rafael Lemkin tenía una enorme implicancia cultural. Y bueno, después toda la destrucción que se viene y se va a venir, ¿no? De todo lo de origen armenio, que resulta también, lógicamente, muy triste. Entonces, bueno, todo eso, toda esa indiferencia de la comunidad internacional, como decís, con las enormes alertas del Instituto Lemkin, de todos, ¿no? Todo el mundo habló públicamente del genocidio, de la organización de un proceso genocida realmente, y bueno, seguimos a la espera de respuesta, sería la conclusión. Y ahora mirando un poco a futuro, ¿qué hechos demuestran hoy en día que persiste esa amenaza a la integridad territorial de Armenia y también a la población armenia? Todas las expresiones que ha tenido Aliyev, quien incluso ha hablado, ¿no?, de que eso es territorio de Azerbaiyán, toda Armenia en su totalidad, o sea que eso ya por sí mismo implicaría un enorme riesgo para Armenia, y un odio hacia la identidad armenia en general que se expresa. Siempre cito, y lo he dicho en otras entrevistas, el informe de Freedom House, que Azerbaiyán aparece como no libre, ¿no? Analiza, es una organización no gubernamental que analiza la libertad de los países, y políticamente es no libre. Está, creo que en el puesto 97 sobre 100, o sea, de los 100 puntos, ¿no? 97, que no cumple con ningún requisito. Pero lo particular es que cuando fundamenta el análisis, un punto esencial es el odio hacia la identidad armenia. Es muy interesante esto porque está expresamente establecido. No es solo que es un gobierno dictatorial, donde no hay elecciones libres, etcétera, sino que hay un odio hacia la identidad armenia que se enseña desde edad temprana en los colegios. Esto no es un invento, son hechos, no es una opinión, son hechos, y lo vimos con ese parque atroz de los trofeos que inauguró Aliyev en el año 2021, donde muy pocos de la comunidad internacional salieron a decir qué barbaridad. Pero bueno, ese parque de los trofeos, y se veían las fotos que se publicaron de niños muy, muy pequeños, de edad escolar, primaria, incluso hasta más chicos seguramente, sacándose fotos con lo que eran como soldados armenios, obviamente muertos en la guerra, con además grotescos, ¿no? Como una burla hacia los rasgos típicos físicos de un armenio, ¿no? Entonces todas esas cosas se van viendo y bueno, van determinando que efectivamente hay un odio y una intención por parte de Azerbaiyán de aniquilar al armenio, ¿no? Entonces eso es algo que evidentemente, no sé si, vuelvo a repetir, si la comunidad internacional ha tomado debido conocimiento. La realidad es que es muy lamentable la situación que están viviendo hoy en día los armenios, y por sobre todo estos juicios simulados que están ocurriendo hoy en día desde el 17 de enero en Azerbaiyán. Muchas gracias, doctora, por mantenernos actualizados respecto a la legitimidad de esta situación y respecto a toda la situación internacional de lo que sucede hoy en día hacia los armenios. No, gracias a ustedes por el espacio y que cubran algo tan importante. Y quiero simplemente concluir que los juicios son absolutamente ilegítimos e ilegales, ¿no? Entonces, solo para que quede esas palabras que resonando en la cabeza del oyente, y que bueno, que tanto en Uruguay como en la Argentina tienen una responsabilidad de la comunidad internacional, así que espero que se expresen en contra, los gobiernos, ¿no? Quienes pertenecen a los gobiernos se expresen en contra de esto, porque no es solamente
quiero aclarar esto también, no es solamente contra los armenios, cualquier grave violación a los derechos humanos es en contra de la sociedad toda. Entonces, en particular, hoy afecta a los armenios y los ha afectado lamentablemente por mucho tiempo, pero es algo que debería conmovernos y movilizarnos a todos. Entonces, espero que Uruguay, que siempre ha apoyado, ¿no?, a los armenios, lo haga una vez más en este tema de los prisioneros políticos y también los prisioneros de guerra que todavía están lamentablemente en Azerbaiyán. Muchísimas gracias por el contacto. Estuvimos hablando con la doctora Irene Massimino por este juicio falso de la dictadura de Azerbaiyán. Muchísimas gracias.